Prensa española duda del reportaje de The New York Times sobre México y también reconocen la capacidad política de Claudia Sheinbaum y la 4T. Corre video. ¿Mienten los diarios de supuesto prestigio? ¿Miente acaso The New York Times? Pues la verdad es que sí, y no es nada difícil de demostrar. La última mentira es sobre México. Atentas y atentos. Bueno, pues en The New York Times, las presuntas periodistas Natalie Kitroifi y Paulina Villegas aseguran haber hablado con al menos una docena de personas entre reclutadores, estudiantes, cocineros y operadores vinculados al negocio, además de funcionarios de los Estados Unidos. Y con estos ingredientes comienza lo que podría ser una entretenidísima serie de Netflix. Aseguran estas presuntas periodistas que están informando desde Culiacán, el estado mexicano de Sinaloa, bastión del cártel de Sinaloa y centro de producción del fentanilo. Tenían tolerancia a la droga letal y por eso solo necesitaban de un simple pasamontañas y un cubrebocas de tela para fabricar el fentanilo. Si además tiene usted cervezas y salsas picantes, es muy probable que tenga usted en casa, sí, un laboratorio de fentanilo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido en las últimas semanas un pulso contra el poderosísimo medio estadounidense The New York Times. Y en ese pulso, pues Sheinbaum ha demostrado muchas cosas. Para empezar, ha revelado los métodos periodísticos con los que The New York Times ha buscado desprestigiar al gobierno de México y además lo ha hecho con rigor, con ciencia, con datos y con hechos. Es, como decía Sheinbaum, defender el derecho a la información. Y en segundo lugar, también ha demostrado que México va a plantar cara mediáticamente a quienes no respeten su soberanía. Y mientras en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 107.500 personas murieron en ese país en 2023 por sobredosis de fentanilo, un promedio de 294 personas por día. Y con todo y eso logran acceder estas dos intrépidas reporteras al supuesto laboratorio casero, según su relato, para afirmar que allí trabajaban personas con alta tolerancia a esta droga, que andaban cocinándola pues con pasamontañas y entre tarros de ketchup picante. Es decir, que la droga más letal, que genera miles de muertos en Estados Unidos, es culpa de unos tipos en Sinaloa que cocinan con mascarillas de tela en la boca. Para desmontar el reportaje, Sheinbaum convocó a un equipo experto que analizó la pieza y fue argumentando punto por punto las falsedades, las inexactitudes y la falta de rigor y de comprobación de las informaciones. Una experta en química de la Marina Mexicana fue desgranando en la mañanera el análisis de diferentes elementos del reportaje, tanto los dos vídeos sin sonido como las fotografías que teóricamente muestran el proceso de síntesis del fentanilo. En esos vídeos, afirma Peñaloza, la experta, no se especifica ni cuál es el nombre de los precursores químicos específicos que se necesitan para sintetizar el fentanilo, como la anilina o el cloruro de propiolino, y no aparece ni siquiera mencionados en el reportaje. Del mismo modo, si el fentanilo se manipulase tal y como muestran esos dos vídeos del New York Times, los cocineros llevarían ya tiempo bajo tierra por los gases tóxicos y por la exposición dérmica a todas esas sustancias. Vamos, que una mascarilla de tela no basta, como muestran esas imágenes. Según un sanitario de la propia Comisión Federal del COFEPRIS, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo esas personas, pues hubieran durado 30 segundos vivos y habrían caído redondos al suelo solamente por la exhalación de esos vapores. Como relata el informe del gobierno mexicano, no habría ningún tipo de tolerancia a la droga letal posible, tal y como asegura el New York Times, que afirma que estos fabricantes de Sinaloa han desarrollado tolerancia al opioide. Sheinbaum, que es científica de formación, replicaba también que si hubiera tolerancia a la droga letal no habría la cantidad de muertes que hay por fentanilo en Estados Unidos anuales, ¿no? Más de 100.000 personas. El artículo además señala que el laboratorio cambia de ubicación con rapidez, lo que no corresponde a la dinámica criminal habitual de este tipo de delitos, ya que deben encontrarse y asegurarse lugares seguros que se acondicionen para poder cocinar la droga. Concluyendo que no hay elementos suficientes, como dice el informe, para demostrar que la información del New York Times documente un laboratorio de síntesis de clorhidrato de filo. Y es más, que esa puesta en escena, más parecida a un laboratorio del Quimicefa para principiantes que al proceso de producción de una droga letal, cuestiona mucho el rigor, la honestidad y el fact-checking o comprobación de las informaciones que hace el New York Times. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times que no es el primero relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble, decía Sheinbaum, y esa es la clave. Por eso les invitamos a que cambien el foco. No lo pongan solo en este artículo concreto, sino en la serie de otros reportajes que se han ido editando desde hace meses en ese periódico estadounidense y en el mensaje que quieren construir con todos esos artículos. Porque no es casualidad que esta serie de publicaciones coincidieran, como decíamos en la introducción, con las amenazas de Donald Trump a México para poner aranceles e incluir al narco mexicano en su política antiterrorista. Este cuestionamiento de la lucha contra el narco, donde el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo, es directamente también pues, un cuestionamiento a Morena, al trabajo hecho por López Obrador y al relevo presidencial de Claudia Sheinbaum, un ataque al arranque, en definitiva, de su mandato. Y no solo eso, es también un lavado de manos y de responsabilidad de Estados Unidos, que tiene la propia epidemia letal del fentanilo en su casa y no está siendo capaz de abordarla. Y aunque la narrativa de colocar toda la responsabilidad en la frontera militarizada de México y militarizarla todavía más es muy útil, el hecho es que, por ejemplo, en Canadá, en una pequeña ciudad rural de la Columbia Británica, se desmantelaba
este mismo noviembre en un operativo policial de la Policía Montada de Canadá un laboratorio de drogas que era el más grande y sofisticado en la historia del país, de Canadá, donde ahí sí, por cierto, sí que se sintetizaba fentanilo. Pero mejor dejemos a Canadá, que bastante tienen con lo suyo últimamente. En México, al contrario de sus vecinos, sí que están intentando poner soluciones, colaborando para evitar el tráfico de fentanilo. Comunicando, el ejercicio de Sheinbaum para pararle los pies al injerencismo mediático del New York Times es tremendamente valioso y valiente, porque no ha dudado en señalar a la imprenta y a sus dueños. Gracias, compañeros. Vamos, hacemos lo mismo nosotros desde la base. Pongamos las nuevas explosivas revelaciones de New York Times en su debido contexto. Que iban a ir con todo contra el gobierno de Claudia Sheinbaum no estaba en discusión en ningún momento. Creo que todos teníamos clarísimo que a la presidenta mexicana no se le iba a dar este tiempo de gracia que se suele pedir para líderes de otro signo político cuando asumen el poder. Eso de hay que esperar un tiempo a ver qué hace y cómo, ese típico discurso que sacan a relucir cuando se trata de liderazgos como los de Javier Milei o de Daniel Noboa, pues en el caso de Claudia Sheinbaum no aplicó en ningún momento. De hecho, el terreno para embarrar su desempeño en el cargo lo empezaron, si os acordáis, a preparar bastante antes de las elecciones. Acordémonos de la suerte de natación sincronizada de medios como New York Times, Deutsche Welle desde Alemania o ProPublica en plena campaña electoral con reportajes sobre una supuesta financiación narco de la campaña de AMLO, algunos firmados nada menos que por premios Pulitzer de periodismo. Aquellos materiales tenían la calidad típica para este tipo de operaciones mediáticas. Fuentes que dicen algo bajo la condición del más estricto anonimato, fuentes de inteligencia, suposiciones, presuntos y condicionales sin una sola prueba sólida. Todo para crear un determinado estado de opinión y todo para que nos pasemos semanas y, si me apuran, meses analizando las no informaciones. Y a pesar de que no se logró cambiar el estado de opinión en México, estaba claro que la cosa no iba a acabar ahí, ¿no? Así que el bombardeo mediático va a ser constante al estilo del meme cuéntamelo todo y exagera. Nunca va a ser suficiente lo que se hace. A las iniciativas buenas les encontrarán todo tipo de pegas, mientras que los desaciertos serán magnificados y desmenuzados y exagerados. Y si no es suficiente, habrá toda una división de premios Pulitzer al servicio de las exclusivas basadas en testimonios anónimos. Vamos, que es una suerte de guerra híbrida mediática contra un proyecto que está transformando profundamente al país hispanohablante más grande del mundo y vecino más cercano de Estados Unidos por el sur. ¿Nos van a dejar en paz? Pues por supuesto que no. Nos vamos a enterar de cada nombre, de cada capo, de cada cártel y no sabremos nada más de México. Y eso, que el segundo piso de la transformación, el proyecto de Sheinbaum para el país, contempla toda una serie de reformas que merecen ser contadas. Su gobierno cumple ahora 100 días de gestión y ya de estos primeros algo más de 3 meses nos podemos hacer una idea de lo que está en juego para México. Antes de que pases a analizar los cambios que ya se han hecho en estos 100 días, viene bien saber este dato, tenerlo en la cabeza de hace tan solo unas horas. El diario El Financiero, nada sospechoso de ser afín a la Cuarta Transformación, acaba de publicar los resultados de su más reciente encuesta que muestra un nivel de aprobación de la gestión de Sheinbaum de un, atención, 78%. Se trata del nivel de apoyo más alto a la mandataria que se ha registrado hasta el momento. En un país de casi 130 millones de habitantes, casi un 80% de nivel de aprobación popular es poca broma. Todo un aviso para que el New York Times se ponga las pilas. ¿Qué se hizo desde el 1 de octubre para garantizar ese nivel de apoyo? Cuéntanos. Bueno, primero, y creo que eso ya podemos decirlo en la cara de todos esos analistas tertulianos, opositores y medios que en un ejercicio de misoginia extrema la llegaron a tachar a Claudia Sheinbaum de presirvienta en lugar de presidenta, refiriéndose a su supuesta subordinación al presidente AMLO. Bueno, lo que podemos decir es que Sheinbaum tiene un perfil propio más que definido, diferente al de AMLO, pero dentro de un mismo proyecto político. Vamos, exactamente lo que se prometió en campaña y lo que siempre mantuvo el propio López Obrador. ¿Qué vimos en estos meses? La adopción de la constitución más feminista del mundo, se lo contamos aquí en la base, que reconoce por ley la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y ojo, se adoptó por un gabinete que tiene una mayoría de mujeres. Vimos también la aprobación de la reforma del Poder Judicial tras las protestas de los sectores de la derecha y los augurios catastrofistas e intentos de injerencia desde Estados Unidos. También se reconoció finalmente a los grupos étnicos indígenas y afroamericanos como sujetos legales, y el 20 de diciembre más de 2.000 hectáreas de tierra fueron devueltas a 2 pueblos indígenas de Chihuahua. Todo esto en 3 meses y sorteando ataques de la progresía mediática a la par que las amenazas de Donald Trump sobre deportaciones masivas de migrantes ilegales, aranceles de hasta un 25% y la famosa lucha contra el fentanilo. Y ojo, que todas esas amenazas han tenido respuestas bastante contundentes. Se le recordó de forma cortés a Donald Trump que México también puede deportar a inmigrantes estadounidenses y que también puede subir aranceles. A un arancel vendrá otro, dijo Sheinbaum. Eso mientras el primer ministro dimitido de Canadá, país que igual que México está en la mira proteccionista de Trump, no abrió la boca para defender al propio estado al que representa, ¿no? A nivel internacional, el clamor mexicano por la paz ha sido lo que destacó en la cumbre del G20, cuando Sheinbaum propuso invertir en la reducción de la desigualdad, lo que se invierte anualmente en la industria armamentística y en la guerra. Todo ello mientras Donald Trump habla abiertamente de anexionarse Groenlandia, el Canal de Panamá o de la amenaza de los cárteles de droga mexicanos. Bueno, pues todo esto es una declaración de intenciones, ¿no? Hemos dicho desde aquí en muchas ocasiones que México es la gran reserva ideológica de la izquierda en América Latina. Una esperanza de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, de que un país puede desprenderse del neoliberalismo salvaje y que puede salir adelante. Y a medida que se va demostrando que efectivamente
efectivamente sí se puede hacer otro tipo de políticas más sociales y más independientes, incluso estando al lado de Estados Unidos, pues crece la reacción de los sospechosos habituales, de aquellos que quieren mantener al sur global bajo su control, cueste lo que cueste. Y no solo son sectores afines a Trump, no únicamente estos sectores, es todo el establishment estadounidense en su conjunto y el gran capital a nivel mundial. Muchas cosas están en juego en una transformación que recién empieza. Gracias, compañera. Sí, a mí se me hace, te digo, me gusta que defiendan ellos a lo que está haciendo la 4T en México, y también poner, como periodistas que son, poner en tela de juicio a compañeras periodistas. Eso me gusta, cosa que no pasa en la televisión corporativa, salvo honrosas excepciones en México. Yo nada más me pongo a pensar, yo no soy periodista ni lo seré, ¿por qué no esas dos reporteras o reporteros en Estados Unidos van y documentan en 60 minutos allá en Estados Unidos, en el noticiero más visto de los Estados Unidos, en prime time a las 10 de la noche? ¿Por qué no van a Los Ángeles, a Chicago, y también están grabando ahí a unos a estadounidenses, mexicoamericanos, de raza negra o blanca o asiática, que estén recibiendo cargamentos? Mira, así recibimos el cargamento que llega de Tijuana, que llega de Colombia, que llega de China o llega de Canadá. ¿Por qué no documentan eso? Porque, como dicen la prensa mexicana que defiende a la 4T, que llega sola esa sustancia, llega sola a Estados Unidos. Es como Donald Trump nos culpa a nosotros, pues nosotros también los culpamos a ellos de ser responsables legales de tanto trasiego de armas de Estados Unidos a México. 70% de las armas que caen a las manos de malhechores, el 70% son de manufactura estadounidense. Y siguen, en lo que estamos ahorita aquí hablando, siguen saliendo las armas como tortillas allá en Estados Unidos, y lo usan, qué bonito, ¿no? Usan un eufemismo, defensa. Lo llaman para defensa. Pues qué padre, ¿no? Porque los cárteles de México lo usan para defensa. Te digo, esa es la hipocresía de Estados Unidos. Y también muy bien aquí la INA, cuando dice que a Claudia Sheinbaum no le dieron un periodo de gracia. Luego se le fueron encima cuando ya había sido electa, todavía no asumía la presidencia, y en Estados Unidos, pero en la prensa de Estados Unidos, la prensa de derecha en Latinoamérica, lleva un año Milei y no lo cuestionan. Noboa, un desastre, hasta 14 horas sin luz Ecuador, pero no lo critican porque es un país capitalista. Pero a Cuba, que se va 5, 6, 7 horas sin luz, comunistas, ya ven, el comunismo no funciona. O sea, son muy hipócritas la prensa conservadora. Ahorita es verano en Argentina, las playas están vacías porque es muy caro todo y no alcanza la capacidad económica de los bolsillos argentinos, y se van a Brasil, a las playas de Brasil. En cambio, las playas de Venezuela están llenas, y no por defender a Venezuela, sino por defender la objetividad y combatir la hipocresía de los conservadores. Dime qué opinas tú. Hasta luego.